Amigos, hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí para otro episodio del podcast. Estamos en el episodio número 46 y les debo una disculpa muy grande porque vaya que empezamos el año con el pie izquierdo. Generalmente nosotros sacamos episodio los viernes y no les voy a mentir por cuestiones de estar procrastinando y yo fui de esos de los que dejé todo cuando se llegó la Navidad y todo eso. Dije, ¿saben qué? Voy a dejar todo eso para enero. Me voy a tomar unos días para descansar, para aprovechar de las fiestas. Sí le hice en Navidad, sí le hice en Año Nuevo y vaya que, pues, yo mismo me puse la soga al cuello porque empezamos el año con mucho trabajo y la verdad es que empecé atrasado. Por eso mismo estoy sacando el podcast hoy tarde, hoy lunes. Les prometo que no vuelve a pasar, pero es un tema bastante solicitado y la verdad es que, pues, nos habíamos tardado un rato en sacarlo. También me gustaría darles un anuncio. El 31 de enero de este mismo año del 2024, Penter va a tener uno de sus entrenamientos más grandes en el Pechanga Casino. Les voy a dejar el link aquí en los comentarios, aquí en la descripción de este episodio. Pero básicamente, si usted es constructor o instala equipos o es profesional del servicio, se dedica al mantenimiento de piscinas, es un evento que no se puede perder. Van a tener tanto entrenamientos y clases en español como en inglés y siempre hablan de lo más nuevo, de las nuevas tecnologías, de las nuevas actualizaciones, de la automatización y más que nada de los nuevos productos, las nuevas reglas, de las nuevas leyes que están saliendo. Y también nos toca a nosotros ir por allá a dar unas clases tanto en inglés como en español. Entonces, si usted se encuentra en California, nos está escuchando de cualquier parte de California, es un evento que no se puede perder. Ahí les voy a dejar la información para los que se gusten inscribir. Va a estar aquí en los comentarios de este episodio. Sin más preámbulos, comencemos. Vamos a hablar de qué es el sarro, qué es la acumulación del carbonato de calcio, por qué ocurre, cómo diferenciarlo y más que nada, pues también cómo prevenirlo. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ¿y qué es el sarro? El sarro es una situación, un defecto en una piscina, especialmente en las piscinas que están hechas con recubrimiento de cemento, el cual se puede presentar, yo quiero decir, fácilmente. Y es un problema molesto, es un detalle estético que a muchas personas, pues, les incomoda. Y lamentablemente somos muy dados a, cuando vemos cualquier tipo de calcificación, inmediatamente asumir que es sarro. Y generalmente lo que hacemos después de eso es intentar tratar el problema con algún producto ácido, generalmente ácido muriático, porque el ácido muriático pues es muy bueno para disolver el calcio, que al final de cuentas eso es lo que el sarro es una acumulación, una calcificación de una sobresaturación del carbonato de calcio. Y pueden existir otras acumulaciones también de ciertos minerales que pueden presentarse o que pueden existir en una piscina, lo cual también vamos a cubrir en el episodio de hoy. Pero con lo que me gustaría empezar es que el sarro es una sobresaturación del carbonato de calcio en el agua. Y creo que ya lo he hecho bastantes veces, pero nunca está de más hablar de lo que es la cantidad y la saturación. Y es algo que a veces nos causa mucho conflicto en saber cómo es que se maneja la saturación del calcio, la saturación del carbonato de calcio en una piscina, porque las personas tienen la idea errónea de que la cantidad de calcio es directamente proporcional a la saturación del calcio, y este no es el caso. Y a nosotros nos gusta mucho expresar la analogía porque es fácil de entender, de que tenemos que comparar nuestra piscina con una taza de café. Una taza de café, cuando le ponemos azúcar, el azúcar se disuelve, pero hay un punto simplemente en el que, no sé ustedes, a mí me gusta ponerle mucho azúcar a mi café, en el que simplemente el azúcar ya no se disuelve. Se empieza a acumular, se empieza a precipitar, se empieza a formar en el fondo de la taza. Esta es una indicación clara
de que nuestro café ha alcanzado su 100% saturación en cuanto al azúcar. Es decir, no puede retener, no puede disolver más azúcar. Si nosotros queremos cambiar la saturación y no la cantidad, es decir, queremos hacer que nuestra taza de café pueda retener o pueda disolver más azúcar, subimos la temperatura. Entre más caliente está el café, menor la saturación de azúcar. Puede retener más azúcar, va a disolver más azúcar. Y de hecho es así como hacen el té en ciertas zonas de Estados Unidos. Cuando me tocó vivir en Georgia, allá les gustaba mucho hacer el sweet tea. Y el sweet tea pues tiene cantidades diabéticas de azúcar. Y lo que hacen pues es que hierven el agua, la traen a un punto muy alto en cuestión con la temperatura. Y eso permite que se pueda disolver mayores cantidades de azúcar y que la misma agua retenga ese azúcar. En nuestra piscina también podemos cambiar el punto de saturación del carbonato de calcio. Este es simplemente el concepto del índice de saturación de Langelier. El índice de saturación de Langelier es una fórmula que compila los 6 diferentes factores, a veces 7 diferentes factores, y nos dice el punto de saturación. Este punto de saturación no solo depende de la cantidad de dureza de calcio que tenemos en el agua, sino que también depende del pH y de la alcalinidad y la temperatura. Y de manera inversa, tenemos el ácido isocianúrico y los sólidos disueltos totales. Esto significa que más ácido isocianúrico, menor va a ser el punto de saturación o el índice de saturación del Langelier, lo que en ocasiones tiende a causar agua agresiva, lo hemos comentado en el pasado. Pero para reiterar, una acumulación de sarro es simplemente una constante sobresaturación o sobreviolación del índice de saturación del Langelier. Esto significa que mi índice de saturación del Langelier estaba al tope. Tanto mi pH estaba alto, como mi alcalinidad estaba alta, como mi calcio estaba alto. Y mi temperatura también. Esos 4 factores son los que nos van a causar una sobresaturación. Y la gente muchas veces le tiene miedo a ponerle calcio a su piscina cuando en realidad el calcio es una de las mejores cosas que podemos tener, especialmente en un acabado que es hecho a base de calcio, hecho a base de cemento. Es lo que le favorece, es lo que necesita. Entonces, no le ponen calcio, lo quieren tener muy abajo para prevenir esa sobresaturación. Cuando en realidad la sobresaturación yo la puedo controlar o la puedo manejar con los otros aspectos también. Porque ¿qué es lo que pasa cuando una piscina, una alberca, desafortunadamente tiene agua dura? Es decir, que los niveles de calcio están por arriba de 600, 700, 800. Es una piscina ya maldecida que no se puede hacer nada al respecto y naturalmente por esa razón va a tener siempre sarro. No es así, se puede manejar con los otros factores. Podemos tener una alcalinidad más baja, lo cual nos va a poner un techo límite al pH, lo cual nosotros conocemos como el techo del pH. Pero en sí, otra cosa que también tenemos que aprender a hacer es identificar o reconocer qué es el sarro y qué no es el sarro. Y hay ciertos tipos de calcificaciones que se pueden presentar en la piscina también. Existe, hasta donde nosotros sabemos, hasta donde nosotros hemos investigado y descubierto, existe el silicato de calcio, que es rara vez ocurre en una piscina, pero sí ha ocurrido en ciertas instancias. La sílica o el silicato, que es una sustancia mineral que se encuentra en la tierra, que por si de alguna manera empieza a introducirse a la piscina constantemente, puede unirse al calcio y de esa manera formar una precipitación, un sarro que es muy duro, que es muy fuerte, pero generalmente eso es algo que nunca ocurre. Los otros 2 tipos de acumulación de precipitación de calcio son más comunes y este vendría siendo el sulfato de calcio, probablemente es el segundo más común, además del carbonato de calcio. Para definirlo brevemente, el sulfato de calcio en realidad proviene de la acumulación de sulfatos en el agua. Cuando nosotros utilizamos productos químicos a base de sulfato, como lo son el bisulfato de sodio, que es un químico ácido seco, o cuando usamos ácido sulfúrico, que es una alternativa para manejar el pH y la alcalinidad, es una alternativa al ácido muriático que yo diría es el químico más popular, no solo aquí en Estados Unidos, pero en todo el mundo. Ácido muriático, una derivación del ácido clorhídrico. Y también cuando usamos un oxidante alternativo al cloro, que es el monopersulfato de potasio, o potassium monopersulfate en inglés, es oxidizer, es popular. Se utiliza para manejar altos contaminantes, altos desechos orgánicos.
Y también tenemos el famoso algicida que es sulfato de cobre o copper sulfate. Cada uno de esos químicos van a poco ir acumulando la cantidad de sulfato en el agua. Por decir, un galón de ácido sulfúrico nos va a dejar como residuo 47 partes por millón de sulfatos en una piscina de 10,000 galones, lo que vienen siendo alrededor de 37,800 litros. Y, y el equivalente en términos de potencia, es decir, a la hora de reducir el pH y la alcalinidad, que es el ácido seco, el bisulfato de sodio, se requerirían más o menos para tener el mismo impacto que un galón de ácido sulfúrico, se requerirían 10,29 libras y eso nos dejaría 98,82 partes por millón de sulfatos. No sé exactamente, no tengo a la mente un kit de prueba que le pueda recomendar para medir sulfatos, pero existen en el mercado. A lo mejor es como quien diría, un overkill o algo demasiado exagerado para la química de piscinas. Pero lo que sí tenemos que saber es que este tipo de productos químicos rápidamente acumulan la concentración de sulfatos y se cree teóricamente que a partir de las 300 partes por millón de sulfatos es muy fácil que se empiecen a acumular los cristales de sulfato de calcio en el agua, y es un tipo de sarro que es muy diferente al carbonato de calcio, al tipo de sarro más popular que conocemos, el número uno. Es un tipo de sarro muy filoso, casi punzocortante, bastante áspero y bastante abrasivo en la piel. Y es bastante incómodo a la hora de que se encuentra en superficie. Se puede encontrar muchas veces en las aspiradoras, se puede encontrar en las canastas de los filtros, se puede encontrar en cualquier superficie y es bastante impresionante. Es una cosa, parece como de película. Si tiene la curiosidad, puede irse a nuestro sitio de internet, a horrendatech.com, y buscar ahí desarrollamos un artículo ya en el pasado que se llama ¿Qué son los cristales de sulfato de calcio? Puede ver bastante fotos por ahí que hemos tenido la oportunidad de capturar. Es generalmente muy fácil diferenciar entre el sarro del carbonato de calcio y el sarro del sulfato de calcio. El otro que también es probable es el sarro del fosfato de calcio. Generalmente este también no es tan común porque sabemos que cuando empezamos a tener fosfatos en alta concentración en una piscina, generalmente el problema principal es un brote de algas. Y de hecho el fosfato de calcio, un tipo de fosfato de calcio es la hidroxiapatita, hidro, no se dice así, se dice hidroxiapatita, que es el mineral más duro que se encuentra en nuestro cuerpo. Es el esmalte de nuestros dientes, de hecho, y es una combinación entre fosfatos y calcio y hidróxidos. Y es bastante duro, bastante difícil de eliminar una vez que ese tipo de sarro, ese tipo de cristal aparece en una piscina. Básicamente la única alternativa, el único remedio es chipear toda la piscina y tener que volver a hacer el acabado, desafortunadamente. Pero mm, yo creo, a la hora de identificar el tipo de sarro que tenemos y cómo atenderlo, lo más importante es saber que es una violación química y es una sobresaturación que de hecho proviene del agua, y generalmente esa también es la manera más fácil para cuando yo estoy haciendo ciertos pronósticos con mis clientes o con las personas que nos contactan buscando ayuda. Generalmente esa es la manera más fácil de saber si es sarro y si se puede mitigar. Número uno, se está produciendo en zonas en donde está en contacto con el agua. Número dos, sabemos que es una sobresaturación, es decir, que se va a formar en zonas con alto LSI, con alto ISL. Esto es alto pH, alta temperatura, alta alcalinidad, alta evaporación, como por ejemplo ocurriría a lo mejor en una fuente o en una cascada, en donde constantemente esto está provocando aireación, y es un alto pH, una alta temperatura. Ahí se empieza a formar el sarro y se empieza a endurecer, se empieza a acumular. También dentro de las celdas de sal, lo hemos hablado en el pasado, ese es un tipo de sobresaturación de carbonato de calcio. Pero tenemos que saber que ocurre de hecho en áreas donde el agua va a tocar. Entonces, si podemos ver una acumulación de sarro
en ciertas áreas en donde el agua está tocando, que no necesariamente es la pared cementosa, como por ejemplo en las luces, por ejemplo en los adaptadores, en los accesorios o en las escaleras o en zonas que no necesariamente son cementosas, pero que sí están en contacto con el agua. Si esas zonas también están presentando el fenómeno, eso es clara indicación de que sí es una saturación, una sobresaturación química, y lo que podemos hacer al respecto, pues, es reequilibrar la química. También en las paredes que están levantadas generalmente, por ejemplo, como en un jacuzzi o en un spa, muchas veces en las paredes exteriores del jacuzzi tiende a producirse este efecto de calcificación, y las personas muy rápido empiezan a decir que es sarro, cuando en realidad no puede ser sarro porque el agua no está en contacto con esas paredes, o a lo mejor empieza a ocurrir en donde el agua no está fluyendo. Esta es una indicación clara que es un fenómeno conocido como la eflorescencia, del cual ya hemos hecho un episodio, del cual ya hemos hablado. Le recomiendo que lo retome, que lo revise, pero en otras zonas, a lo mejor en donde no se puede observar esta formación de sarro o de una acumulación de carbonato de calcio, es en los calentadores, en los heaters, porque esto es dentro del sistema de plomería. Pero los calentadores, los heaters, tenemos otra vez la fórmula perfecta: una alta temperatura por dentro de las entradas del intercambiador de calor, va a empezarse a calcificar, va a empezarse a formar el sarro, y esto lo que puede causar es una disminución en el flujo del agua, o como quien diría, una obstrucción, lo cual no solo va a generar que la bomba trabaje más arduamente o con mayor dificultad, sino que también que ha habido casos en los que se tienen problemas para calentar la piscina. Pero en la mayoría de los casos, cuando tenemos problemas de sarro, es algo que se puede observar. El sarro no va a empezar a ocurrir en el fondo de la piscina. Va a empezar a ocurrir otra vez nuevamente en las zonas donde hay más alta temperatura, alto pH, alta alcalinidad. Va a empezar a ocurrir a lo mejor en la línea del agua, en el azulejo. Ahí es donde lo podemos empezar a notar. Esa es una indicación clara que es una sobresaturación. Lo que podemos hacer al respecto, pues, es asegurarnos que estamos balanceando, que estamos equilibrando el índice de saturación del Langelier. En un caso dado en el que la situación ya sea existente, para resolver el problema se tiene que regresar el agua al equilibrio. Generalmente digo, es difícil asumir porque depende de piscina a piscina y tenemos que analizar la química, el espectro completo, y tenemos que analizar la imagen completa, pero la mayoría de los casos simplemente es una consecuencia de tener una alcalinidad demasiado alta. Cuando tenemos una alcalinidad demasiado alta, tenemos calcio a lo mejor en 300, 400, algo equilibrado, el pH va a constantemente estar subiendo. Nosotros pensamos que estamos equilibrando el pH a 7.3 a 7.2, manteniendo el pH equilibrado, pero la realidad es que por el resto del tiempo, en la gran mayoría, el mayor porcentaje del tiempo, ese pH va a estar en donde quiere estar, elevado. Entonces, es mejor procurar el techo del pH que se encuentra ahora disponible en la aplicación Horrenda. Si le damos en las lecturas secundarias, le damos mostrar y nos va a decir cuál es el pH máximo al que puede llegar. De cualquier manera, si este es su primer episodio con nosotros, de verdad le recomiendo que se tome el tiempo de regresarse por lo menos al episodio número 1, al episodio número 2, lo más básico, y después ir entendiendo, porque si no, muchas de las cosas que estoy diciendo pues no van a tener sentido. Yo sé que ya tenemos varios seguidores que nos escuchan semana tras semana, pero para los que son nuevos, les recomiendo que escuche los otros episodios para que este tenga sentido. Otra cosa, me desvió un poquito, pero si el problema ya es preexistente, si ya tenemos una buena acumulación de sarro, lo que tiende a pasar muchas veces también es que el sarro conforme pasa el tiempo, los meses se va endureciendo cada vez más y se va pegando con los aceites superficiales. Los aceites y grasas en una piscina tienden a flotar, se encuentran dentro de las primeras pulgadas del agua, dentro de los primeros centímetros, y el polvo y suciedad tiende a hundirse. Entonces, cuando el sarro que se va precipitando debido a la evaporación empieza a combinarse con los aceites y las grasas, se empieza a pegar en la pared e incluso es mucho más difícil remover ese sarro. Y hay compañías incluso que, cual su giro de negocio es completamente la eliminación del sarro y utilizan el sandblasting, que es como una pistola que
que dispara partículas microscópicas de arena para de manera mecánica remover el sarro. Esto yo creo que de alguna manera tiene efecto en la capa protectora del tile, de la cerámica del veneciano, pero no lo sé por seguro, no soy fabricante de veneciano, me tendrán que por ahí corregir. Yo creo que lo más sencillo es equilibrar el agua, a lo mejor es hacerla un poco más ácida, con un producto enzimático o con un producto que elimine las grasas y los aceites, frotar muy bien el veneciano, la cerámica para ir poco a poco eliminando esas grasas y aceites que se fueron pegando con el paso de los años. Pero, pues, la alternativa más fácil es prevenirlo desde el principio, saberlo identificar y tener muy presente que el carbonato de calcio en sí, que es lo que la mayoría de las personas conocemos como sarro, únicamente va a ocurrir debido a una sobresaturación y proviene del agua en sí, no de las paredes. Si la calcificación proviene de las paredes, no es sarro, no es efecto químico, es efecto del material o de la composición de este, o lo que ocasionó la química generalmente en los principios de la vida útil de ese acabado o de ese material. Pero ese también ya es tema de otro episodio. Lo hemos cubierto ahí en los problemas del cemento, en los diferentes tipos de arranque. Creo que de ahí eso es todo. Empezamos esta serie de episodios en los cuales vamos a estar hablando de diferentes problemas que pueden ocurrir debido a una mala química en la parte superior del índice de saturación del Angelier y cómo remediarlo y cómo arreglarlo. Este es el primero, el sarro. Lo bueno es que pues, no es un problema permanente, se puede arreglar, se puede disolver de regreso al agua, se puede bajar la saturación, pero esto sería todo. Nos vemos, esperemos, ahora sí les prometo, el viernes de la otra semana. Mi nombre es Miguel Chávez, espero les haya servido. Sigan escuchando, síganos dejándonos ahí sus comentarios, sus reseñas, las aprecio mucho. Cada vez que nos ponen una calificación me hace sentir que estos episodios y este tiempo que le dedicamos es bastante útil para ustedes. Y pues ese es el objetivo final, que les sirva, que les ayude, que les evite problemas. Hasta luego.